Muy buenos días a todos y a todas. En esta oportunidad tendremos la clase de recristalización y punto de fusión, que son dos temas relacionados con la separación y purificación de compuestos sólidos y el análisis de la pureza de este tipo de compuestos. Eh, Cuando nos referimos al punto de fusión, hablamos de una propiedad física de un compuesto orgánico, de una sustancia orgánica o de una mezcla, es una propiedad intensiva de un sistema que se define como la temperatura a la cual un sólido cristalino se transforma en un líquido bajo presión atmosférica normal. Las sustancias puras se caracterizan por fundir en un rango muy pequeño, entre 0,5 y 1 grado centígrados, o en términos experimentales, dependiendo de la sensibilidad del termómetro, en un rango menor a 2 grados centígrados. Y para el caso de sustancias puras se caracterizan por ser igual al punto de solidificación, es decir, que la temperatura a la cual ocurre la fusión es exacta la misma a la cual ocurre el proceso contrario, que es el del pasaje de líquido a sólido. ¿Cómo se produce la fusión? Bueno, si nosotros contamos con un sólido, que puede ser puro o una mezcla, es decir, un sólido impurificado, a medida que nosotros calentemos ese sólido, la temperatura de ese cuerpo va a ir aumentando paulatinamente hasta que la temperatura del sistema iguale al punto de fusión. Cuando el sistema alcanza esa temperatura, toda la energía en forma de calor que es aportada al sistema es utilizada para romper las fuerzas intermoleculares que mantienen la cohesividad del sólido. A medida que las interacciones comienzan a romperse, el sólido se transforma en un líquido y mientras ese proceso ocurre, la temperatura se va a mantener constante y una vez que todas las interacciones, todo el compuesto ha pasado del estado sólido a líquido, recién ahí la temperatura comenzará a aumentar. Durante el proceso de cambio de fase, de sólido a líquido, es decir, durante la fusión, la temperatura se mantendrá constante debido a que toda la energía se invierte en el cambio de fase. Entonces, ¿de qué depende el punto de fusión? El punto de fusión, como dijimos, es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de muestra que tengamos en nuestro sistema. Es una característica propia de cada sustancia pura y depende de la polaridad, de la geometría molecular y por ende de las fuerzas intermoleculares que se establezcan entre las moléculas o las partículas que forman parte de ese sistema, es decir, moléculas, iones o átomos que formen parte de la estructura interna o íntima de esa sustancia. Durante la fusión toda la energía que se aporta al sistema se consume como calor de fusión, es decir, se utiliza para romper las interacciones y provocar el cambio de fase, por lo tanto la temperatura del sistema se va a mantener constante en el caso de sustancias puras y puede verse afectado por la presencia de impurezas. Para poder entender cómo es el comportamiento en presencia de impurezas, es necesario entender qué es la presión de vapor. Bueno, la presión de vapor se define como la tendencia de las moléculas a escaparse de la fase sólida o líquida a una fase vapor, ¿sí? Siempre que tenemos una fase condensada, es decir, una sustancia en estado sólido o en estado líquido, esa fase estará en equilibrio con una fase vapor, una fase gaseosa. Si nosotros tenemos a esas dos fases en equilibrio en un sistema cerrado y medimos la presión que ejerce la fase líquida, la fase gaseosa, podemos determinar la presión de vapor de ese sistema. Entonces, cuando tenemos una determinada sustancia, vamos a poder ver que la presión de vapor de esa sustancia aumentará con la temperatura. El estado sólido, si la sustancia está en estado sólido, aumentará a medida que aumente la temperatura de esta manera. Ahora, si la sustancia está en estado líquido, aumentará de esta otra. Si para cualquier sustancia pura, si uno mantiene la presión externa constante y modifica la temperatura, observará que la presión de vapor tiene este comportamiento y existe un punto que conocemos como punto F en el cual las dos curvas, la curva correspondiente al líquido y la curva correspondiente a la presión de vapor del sólido, se intersectan y esa temperatura justamente coincide con el punto de fusión de esa sustancia. El punto F va a representar
una única presión de vapor, tanto para el sólido y para el líquido, es decir, es un punto en el que coexisten ambos estados de agregación, y corresponde con el equilibrio de fase sólido-líquido. Esa temperatura es la que definimos como punto de fusión para esa sustancia pura. Ahora, cuando en el sistema no es una sustancia pura, como se muestra en en este caso se muestra un recipiente en el cual tenemos partículas de una sustancia pura, moléculas de una sustancia pura en equilibrio con la fase de vapor. Si a ese sistema agregamos un soluto no volátil, el soluto será solvatado por moléculas de solvente de manera tal que la tendencia al escape de las moléculas del solvente a la fase de vapor se verá reducida. Este fenómeno es descrito por una ley experimental que se conoce como ley de Raoult, que establece que la presión de vapor de un líquido o de un sólido, en este caso un líquido, disminuye cuando se disuelve en él un soluto que es no volátil. En este caso, las partículas rojas representan una molécula, un anión, un catión de soluto que se disuelve en ese líquido. Como ese soluto no aporta la presión de vapor del sistema, la presión de vapor solamente depende del componente volátil, que en este caso es el líquido, ¿sí? Que al pasar a la fase de vapor generará una determinada presión de vapor. Esto es lo que ocurre cuando tenemos un soluto no volátil. Interaccionará con el solvente en la fase líquida, reduciendo la presión de vapor de ese solvente. Cuando el soluto es un soluto insoluble, como ocurre en el caso del recipiente C, en este caso el soluto insoluble no se solvata con las moléculas de solvente, es decir, con las moléculas de la sustancia en estado líquido, lo que implicará que no hay una modificación de la presión de vapor, ¿sí? En estas condiciones la presión de vapor no se va a ver alterada porque no hay una interacción soluto-solvente que altere la posibilidad de las moléculas de escapar o de transferirse a la fase de vapor. Cuando un soluto puro entonces funde, se va a convertir en un líquido puro. Eso es lo que ocurre cuando la sustancia es pura. Sin embargo, si en el sistema hay presentes impurezas que sean solubles en el líquido, la presión de vapor de la fase líquida va a ser menor, a igual presión externa y temperatura. Por lo tanto, lo que veremos es que si nosotros tenemos un sólido, la sustancia pura, tendremos una curva de líquido, una curva de sólido. Si la impureza no interacciona con la sustancia en el estado sólido, pero sí en el estado líquido, a medida que uno incorpora impurezas al sistema, cuando el sólido funda, se disolverá en el líquido y la presión de vapor de ese líquido va a ir disminuyendo gradualmente, ¿sí? Entonces, la impureza soluble va a provocar un descenso del punto de fusión de la sustancia pura. Y eso se va a ver experimentalmente como un aumento en el rango de fusión que ya no será inferior a 2 grados, sino superior a ese valor. Es decir, que cuando tengamos un sólido impuro, experimentalmente se observará como una sustancia o un sistema sólido que funde con un rango superior a 2 grados. Entonces, la determinación del punto de fusión nos va a servir para dos cosas. Por un lado, para determinar la pureza, es decir, podremos decir que la sustancia está pura cuando funda a menos de 2 grados Celsius, es decir, en un rango de 0,5 a 1, o 2, o un rango menor a 2, dependiendo de la sensibilidad del termómetro, y se mantiene constante a lo largo de varias purificaciones. Es decir, que si nosotros ese sólido medimos el rango de fusión, funde con un rango menor a 2 grados centígrados, y purificamos por alguna técnica ese sólido y volvemos a medir el punto de fusión, vamos a ver que el punto de fusión se tiene que mantener constante, sin variaciones y siempre con un mismo rango, menor a 2 grados. En cambio, si al medir el punto de fusión observamos que el punto de fusión posee un rango muy grande, es decir, que comienza y termina a fundir en un rango de más de 2 grados Celsius, podemos asegurar que esa sustancia va a estar impura, ¿sí? Las purificaciones de una sustancia orgánica pueden controlarse justamente mediante la determinación de ese punto de fusión.
Otro criterio que podemos utilizar es lo que llamamos el criterio de identificación, es decir, nos puede servir para identificar sustancias, es un método que está en desuso, pero se utilizaba antiguamente como método de rutina. Si nosotros conocemos una sustancia, tenemos una sustancia desconocida y conocemos una serie de sustancias que poseen el mismo punto de fusión, podemos llevar a cabo una técnica que se conoce como punto de fusión mezcla, que consiste en realizar mezclas entre la sustancia incógnita y muestras de patrones puros de determinados compuestos de punto de fusión conocido, ¿no? Idénticos al de esta sustancia incógnita. Entonces, lo que se observará es que si el punto de fusión se mantiene constante en alguna de esas mezclas, la sustancia va a ser la misma. En cambio, si las sustancias son diferentes, el compuesto incógnita funcionará como una impureza y reducirá el punto de fusión, ¿sí? Esto es importante. Además de aumentar el rango de fusión, se reduce el punto de fusión. Es decir, que la sustancia va a empezar a fundir a menor temperatura de lo esperado para una sustancia pura. Digamos, el criterio de pureza no es un criterio definitivo, justamente porque puede ocurrir que por ejemplo, las dos sustancias no pueden actuar como no actúan como impurezas, es decir, sean inmiscibles una en la otra en estado líquido, y por lo tanto no alteren la presión de vapor y con ello no alteren sus puntos de fusión, a pesar de ello ser impurezas. Analicemos qué es lo que ocurre con un diagrama de fase. Si nosotros tenemos dos sustancias, dos sólidos, y las podemos mezclar en distintas proporciones, el punto de fusión de una sustancia y de la otra se modificarán respectivamente en presencia del otro compuesto, siempre y cuando la otra sustancia pueda disolverse en la otra en estado líquido. Ahora, la reducción del punto de fusión no va a ser indefinida, es decir que el punto de fusión va a descender hasta un punto determinado y luego comenzará a aumentar nuevamente debido a que esta sustancia será impurificada por la otra. A ese punto para el cual corresponde un mínimo punto de fusión se la denomina mezcla eutéctica, ¿sí? El punto E corresponde con un sistema en el cual existen en equilibrios sólido A, sólido B y líquido A más B en equilibrio. Lo que se observa es que esa mezcla, ese sólido, ¿sí?, se caracteriza por tener un punto de fusión similar o equivalente al de una sustancia pura. Es decir, que funde en un rango de 0,5 a 1 grado Celsius, es decir, un rango menor a 2 grados centígrados. Esto es lo que llamamos mezcla eutéctica o eutéctico. Entonces, este tipo de sistemas se van a caracterizar por, en estados sólidos, estar formados por dos fases. La fase del sólido A, la fase del sólido B. Los dos sólidos, A y B, no son miscibles en el estado sólido, solamente son miscibles o solubles entre sí en el estado líquido. Por lo tanto, si nosotros partimos de una muestra ME, que es la composición eutéctica, que es la muestra que funde a menor temperatura, la mezcla que funde a menor temperatura, una temperatura inferior a la de cada uno de los sólidos puros por separado, lo que observaremos es que ese sólido se irá calentando respectivamente hasta llegar a la temperatura eutéctica, que en este caso es de 100 grados, y en ese punto todas las moléculas de A y de B pasarán a la fase de líquida, de manera tal que tendremos una situación a temperaturas inferiores a 100 grados en la que solamente tenemos sólido A y sólido B, y en ese punto las moléculas de A y B fundirán en la proporción eutéctica para transformarse en un líquido AB que tendrá la misma composición que el sólido de partida. Lo mismo que ocurre cuando tenemos un sólido puro. Las moléculas de A en estado sólido se transforman en moléculas de A en estado líquido. Ahora, si nosotros nos movemos de esa composición eutéctica y nos vamos, por ejemplo, a la composición MA, inicialmente a baja temperatura, por ejemplo a 20 grados, tendremos un sistema conformado por moléculas de A y B que se encuentran en estado sólido. En principio, como estas sustancias son inmiscibles en el estado sólido, vamos a tener dos fases sólidas, sólido A y sólido B. A medida que calentamos el sistema, la muestra se va a ir calentando, va aumentando la temperatura hasta que llega a la temperatura eutéctica, al punto de fusión del eutéctico. En esta condición comenzará
a fundir la muestra en la proporción eutéctica, que es la composición, según la composición que se muestra en esta tabla, 60% de A, 40%, perdón, 60% de B, 40% de A. Eso implica que cada 3 moléculas de B funde 2 moléculas de A. Esto es lo que se observa cuando la muestra alcanza 100 grados en un primer momento. A medida que el eutéctico comienza, mientras el eutéctico esté fundiendo y funda en esa proporción, la proporción eutéctica, la temperatura se va a mantener constante. Sin embargo, ya cuando haya fundido todo B y quede solamente A puro sin fundir, que es lo que ocurre en este tubo C, a medida que empiecen a fundir las moléculas de A, la composición del líquido va a ir variando. Entonces, el punto O y Q van a corresponder a la muestra sólida por debajo de la temperatura eutéctica, donde solamente apreciaremos sólido A y sólido B en estado sólido. El punto Q corresponderá a la muestra a la temperatura eutéctica, que inicialmente implicará que comiencen a fundirse algunas moléculas en la composición eutéctica, y esa fusión continuará hasta que todas las moléculas de B, que son las que están, el componente que está en defecto en relación a la concentración del eutéctico, hayan fundido y solo queden moléculas de A puro rodeadas de líquido de composición eutéctica. Cuando se llega a esa situación, a medida que el sistema siga absorbiendo calor, comenzarán a fundirse algunas moléculas de A y pasaremos a una situación como la que se observa en el punto R. Y finalmente, en el momento justo antes de que la muestra se transforme en todo líquido de composición Ma, tendremos trazas de la sustancia A que todavía están fundiendo. En el punto T, que es el que se observa acá arriba, ya se ha superado la línea correspondiente al equilibrio líquido-sólido, y por lo tanto por encima de ese punto la muestra estará completamente líquida. ¿Y en qué composición? La misma composición que la del sólido inicial. La composición va a ser la composición Ma, 80% de A, 20% de B. Entonces, para la muestra Ma podríamos plantear una curva de calentamiento, es decir, una curva de temperatura versus tiempo, como la que se muestra en este gráfico a la izquierda, en el cual la muestra, el sólido se empieza a calentar, se alcanza la temperatura eutéctica, comienzan a fundir las moléculas de B y A en la composición del eutéctico, hasta que solo quedan en el sistema sólido A. En ese momento la composición del líquido comienza a variar y a enriquecerse en el componente A hasta que todo el sólido ha fundido, y a partir de ese momento tendremos un último tramo de calentamiento del líquido. En el caso de la composición, de la mezcla de composición eutéctica, se comportará como un sólido puro, y la curva de calentamiento tendrá 3 tramos: un tramo inicial de calentamiento del sólido hasta alcanzar la temperatura eutéctica de 100 grados, y en ese momento se observará que la temperatura se mantiene constante debido a que ocurre el cambio de fase, y las dos fases, sólido A más sólido B, comienzan a transformarse en líquido en composición eutéctica. Llegado a este punto a este tiempo, todo el sólido eutéctico habrá fundido y tendremos líquido en composición eutéctica que comienza a calentarse. Si analizamos la composición del sistema en cada uno de esos tramos, veremos que para la muestra Ma, en el primer tramo tendremos solamente sólido, un sólido que está conformado por dos fases, sólido A y sólido B, debido a que son invisibles en el estado sólido. A partir de este punto comienza a fundir el eutéctico, entonces observaremos dos fases, sólido A, sólido B y líquido en composición eutéctica, tres fases. En este punto todo el eutéctico habrá fundido, entonces tendremos dos fases: el sólido que está en exceso, que es el componente A, que queda puro, y el líquido en composición eutéctica. Comienza a fundirse A, por lo tanto en este tramo tendremos nuevamente dos fases, y finalmente al finalizar este tramo de calentamiento tendremos solamente líquido de composición Ma, una única fase. En el caso de la fusión del eutéctico tendremos un primer tramo donde veremos las dos fases del sólido, sólido A y sólido B,
un segundo tramo en el que el sólido comienza a fundir, en el que tendremos sólido A, sólido B en la proporción eutéctica y líquido de composición eutéctica comienza a formarse, es decir, 3 fases. Y finalmente, cuando termina la función del sólido, obtendremos una sola fase con la misma composición de la mezcla inicial, que será completamente líquida. Para distinguir entre una mezcla y una sustancia pura, debemos entonces purificar el sistema, llevando a cabo una recristalización o varias recristalizaciones, y realizar la determinación del punto de fusión, o hacer un experimento de punto de fusión mezcla. Algunas mezclas eutécticas que podemos observar, comunes o conocidas, son la mezcla de naftol y naftaleno. Si se mezclan en una determinada composición, el punto de fusión baja a 61 grados, por ejemplo, siendo los puntos de fusión de los componentes de 95.5 para el naftol y de 80 grados centígrados para el naftaleno. Otra sustancia, por ejemplo, el ácido benzoico, tiene 122 grados de punto de fusión, mientras que el cinámico es de 133, y al mezclarse una determinada composición, que llamamos composición eutéctica, el punto de fusión se deprime a 82 grados Celsius. Ahora, este comportamiento, observado para la mezcla eutéctica, solamente se da para aquellos sólidos que, como dijimos, son inmiscibles en el estado sólido y miscibles en el estado líquido. El punto de fusión descenderá solamente si la impureza es soluble en el líquido, dado que modifica la presión de vapor de ese líquido. Existen sistemas que no forman eutécticos que poseen curvas de calentamiento como las que se van a mostrar a continuación, ¿sí? Esto ocurre, por ejemplo, cuando un sólido y su impureza son miscibles tanto en la fase líquida como en el estado sólido. Entonces, en este caso, vamos a observar una curva de calentamiento de sólido, vamos a obtener un tramo donde ocurre la fusión, la temperatura se va a modificar durante todo el proceso, vamos a tener una temperatura inicial y final del intervalo de fusión, y finalmente tendremos el tramo de calentamiento. Para determinar experimentalmente el punto de fusión, se utiliza un método que se llama método del tubo capilar, que consiste en introducir una pequeña cantidad de muestra en un tubo capilar, un capilar de hemólisis sin heparina, sellado en uno de los extremos, el extremo inferior, en el cual se coloca la muestra, ¿sí? Lo que se hace es sellar, primeramente sellar el extremo del tubo, y por el extremo contrario, abierto, se coloca la muestra presionando ese tubo sobre el sólido seco. Ese capilar se coloca cerca de un termómetro y se calienta en un baño que puede estar presente en un dispositivo como este, el balón de Kjeldal, o en un tubo de Thiel, que son básicamente dos recipientes de vidrio en el cual se coloca un líquido, ¿sí? Ese líquido va a ser un líquido que se puede calentar, es un líquido de un baño, que puede ser glicerina o ácido sulfúrico, dependiendo esencialmente de la temperatura hasta la cual se quiera calentar. Por ejemplo, para hacer calentamiento de sustancias de hasta 160 grados se utiliza un baño de glicerina, y en el caso de que se deseen alcanzar temperaturas mayores, se utiliza ácido sulfúrico, si quiero llegar a calentar a 120 grados, o una mezcla de ácido sulfúrico y sulfato de potasio que me permite lograr calentamientos de hasta 325 grados Celsius. Entonces, nosotros podemos colocar esa muestra bien cerca del bulbo del termómetro, calentar con un mechero el baño, es decir que la determinación, el calentamiento es controlado, y de esa manera nosotros podemos censar mediante el termómetro cuando la muestra comienza a fundir y termina de fundir, observando en el capilar cuando la muestra se transforma en líquido. Cuando aparezca la primera gota de líquido, eso indicará el inicio del intervalo de fusión, y cuando toda la muestra del capilar pase del estado sólido a líquido, se verificará la finalización del proceso de fusión. Entonces, este método nos va a permitir determinar experimentalmente puntos de fusiones de sustancias desconocidas o de muestras obtenidas como crudo de un proceso de síntesis o del proceso de purificación o separación a partir de una matriz orgánica, o como producto de un proceso de purificación.
Si nosotros deseamos purificar un sólido, deberemos utilizar una técnica particular que es la que conocemos como recristalización, que es una técnica que consiste en separar un compuesto sólido de sus impurezas en base a las diferencias de solubilidad que ambos analitos, el compuesto de interés y las impurezas, presentan en un solvente o mezcla de solvente a diferentes temperaturas. Pensemos que los compuestos orgánicos, ya sean debido a los procesos de síntesis orgánica o a la presencia de matrices orgánicas, en matrices biológicas complejas, que son las dos fuentes principales de obtención de compuestos orgánicos de interés, siempre van a contener impurezas. Por lo tanto, en el caso de que esos compuestos sean sólidos, vamos a necesitar efectuar algún proceso de purificación para obtenerlos en ese estado puro. Entonces, la solubilidad de un solvente, de un soluto de un determinado solvente, va a depender fuertemente de la temperatura. Entonces, podremos, en general, que se observa que para los componentes que son las sustancias que son sólidas, la solubilidad aumenta en un determinado solvente con la temperatura. ¿Sí? Si tenemos, acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, que ocurre con la acetamida, que es una amida en etanol y agua, y vemos qué ocurre con la temperatura y cómo se modifica la solubilidad con la temperatura. Y vemos que en general para solutos que sean sólidos a temperatura ambiente, la solubilidad va a aumentar. Dos factores fundamentales para evaluar la solubilidad de un compuesto en un determinado solvente son la polaridad de ambos, por un lado, y por otro lado, la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Entonces, teniendo en cuenta esto y con lo que ya hemos visto a lo largo de la materia, podremos clasificar a los solventes en polares, no polares o de polaridad intermedia, ¿no? Tendremos los solventes polares, los solventes próticos y apróticos polares, como es el caso de los solventes próticos, el agua, los alcoholes, los ácidos carboxílicos, y los apróticos, DMF o DMCO. Dentro de los no polares tendremos a los hidrocarburos y a los halogénuros de alquilo. E intermedios tendremos algunos halogénuros de alquilo, que son medianamente polares, los éteres y los ésteres. Entonces, para poder analizar qué características son las que van a determinar si ese soluto va a ser soluble o no en un determinado solvente, bueno, por un lado el carácter iónico, es decir, si la sustancia es iónica o no, su polaridad, es decir, si es polar o no polar, el peso molecular para analizar el tipo de interacciones que puede formar, en particular las interacciones de London, y la capacidad de formar puentes de hidrógeno, sobre todo cuando los solventes sean próticos polares. En el caso del solvente, nuevamente podremos analizar la polaridad, la capacidad de formar puentes de hidrógeno y el carácter ácido base que puede modificar el estado de ionización de los solutos. Entonces, ¿en qué consiste la recristalización? La recristalización va a consistir en llevar a cabo la disolución de un compuesto que a priori va a estar o puede estar impuro, disolverlo en un solvente, que en principio esperamos que sea, en el cual esperamos que esa muestra sólida sea insoluble, y luego calentaremos para que al aumentar la temperatura aumentemos la solubilidad de esa sustancia en ese solvente y de esa manera las impurezas, que en este caso están representadas en azul, se liberan de la matriz sólida del analito. Es decir, lo que estamos haciendo al calentar es disolver al soluto de interés, al sólido de interés, y de esa manera romper su estructura cristalina o amorfa para que libere la impureza al medio. Finalmente, una vez de haber calentado, se enfría el sistema y esperamos que al reducir la temperatura, ese sólido vuelva a cristalizarse, es decir, vuelva a formar un sólido debido a que precipita a menor temperatura. Entonces, las moléculas se van a reacomodar formando cristales, en el caso de que se forme un sólido cristalino, y las impurezas esperamos que queden fuera de esa masa cristalina, ¿sí? Como producto del proceso de precipitación de la sustancia de interés, las impurezas esperamos que queden disueltas en alguno de los casos, o dependiendo de la solubilidad de esa sustancia, puedan ser separadas del compuesto de interés. Entonces, para que la separación del sólido de interés y las impurezas pueda ocurrir, necesitamos que las impurezas puedan ser o solubles en frío o insolubles en caliente. De esta manera, en el caso de ser solubles en frío, podremos separar a las impurezas mediante una filtración en frío, debido a que las impurezas quedan disueltas
en el agua madre, es decir, en el solvente de recristalización, y podremos obtener en el filtro el compuesto sólido de interés. En cambio, si las impurezas son insolubles en caliente, el sólido de interés se disolverá en caliente y al filtrar podremos retener las impurezas en el filtro. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para poder llevar a cabo una purificación por extracción? En primer lugar, debemos seleccionar un solvente adecuado y ese solvente debe ser inerte, disolver el compuesto de interés en caliente y no en frío, debido a que necesitamos que el compuesto de interés se recupere en frío, es decir, para poder recuperarlo debemos asegurarnos de que el compuesto de interés precipite a baja temperatura. Luego, en relación a la impureza, tiene que disolver la impureza en fría o no disolverla en caliente. Puede ocurrir o una o la otra. Es muy raro que ocurran ambas a la vez en el caso de que sean compuestos sólidos. El punto de ebullición debe ser entre 30 y 120 grados. Esto tiene que ver con una cuestión operativa. Por un lado, si es demasiado alto el punto de ebullición, no permitiría el secado de los cristales y nosotros necesitamos que los cristales puedan secarse para evitar que el solvente actúe como una impureza. Y si el punto de ebullición es muy bajo, lo que va a ocurrir es que se va a evaporar muy fácilmente durante la manipulación de las soluciones. Entonces, necesitamos que no sea demasiado bajo para poder evitar evaporación del solvente durante el proceso de separaciones y las filtraciones que se deben realizar. Y por otro lado, necesitamos que sea de baja inflamabilidad, toxicidad y costo. Entonces, para disolver, el siguiente paso sería disolver el compuesto a purificar en caliente. Entonces necesitamos disolver en la mínima cantidad de solvente de ebullición. La idea es que utilizar la mínima cantidad de solvente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enfriemos, siempre en frío va a haber una mínima cantidad de soluto del compuesto de interés que se va a poder disolver a esa temperatura. Entonces, si nosotros utilizamos mucha cantidad de solvente, a medida que usemos mayor cantidad de solvente, mayor va a ser la cantidad de soluto que se disuelva en frío y por lo tanto bajará el rendimiento del proceso de recristalización. Por eso tenemos que minimizar la cantidad de solvente que utilizamos para disolver a la sustancia de interés en caliente. Si el solvente que empleamos o que esperamos emplear es inflamable o muy volátil, vamos a tener que emplear un sistema de reflujo, ¿no? Vamos a tener que poner la muestra en un balón, calentar y utilizar un refrigerante que tiene un ingreso y una salida de agua que hace que este tubo esté frío y que los vapores del solvente condensen y vuelvan a caer dentro del balón para continuar calentando la muestra. El paso siguiente, el paso 3, es el paso de lo que llamamos decoloración de la solución. A veces ocurre que los compuestos sólidos o la muestra sólida que nosotros queremos purificar es incolora y cuando se empieza a calentar o se disuelve en caliente, la solución comienza a presentar color. Entonces, si el compuesto de interés no es coloreado, pero al disolver la muestra se observa coloración, puede utilizarse carbón activado para poder eliminar las trazas de esos compuestos coloreados. El carbón activado es una forma de carbono que presenta alta composición de carbono grafito y por lo tanto es capaz de absorber superficialmente sustancias, en particular aquellas que tengan sistemas conjugados, anillos pi, por ejemplo, o metales de transición, ¿sí? Entonces, las sustancias coloradas van a quedar absorbidas en el carbono activado, mientras que las que sean incoloras no lo van a hacer. Es importante tener en cuenta que si nuestro compuesto de interés es coloreado, no podremos utilizar carbón activado porque de esa manera estaríamos eliminando parte de nuestro compuesto de interés y eso reduciría drásticamente la eficiencia de la separación. La cantidad de carbono activado siempre que se utiliza es muy baja, de hasta un 2% peso en volumen de muestra para justamente evitar pérdidas del soluto de interés debido a la absorción. Posteriormente debemos llevar a cabo una filtración en caliente que solamente la vamos a realizar cuando hayamos realizado un paso de coloración previo, que es un paso optativo, o cuando existan impurezas que sean insolubles en calientes. Tanto el paso 3 como el paso 4 del proceso
son optativos nuevamente y dependerán de las características del proceso. Solamente los realizaremos cuando, en el caso de la filtración, cuando hayamos decolorado, tengamos una impureza insoluble, y en el caso de la decoloración, solamente cuando se observe coloración del sistema luego de disolver en caliente. Si sabemos que el compuesto de interés no es coloreado, podremos hacerlo. Si el compuesto de interés sí es coloreado, la decoloración con carbón activo se evita para evitar reducción de la eficiencia de la separación. El paso 5 es uno de los últimos pasos, consiste en enfriar la muestra al tiempo que se raspa con una varilla de vidrio las paredes del recipiente que contienen la solución para favorecer la formación de núcleos de cristalización sobre los cuales se van a formar el sólido cristalino y va a ocurrir la precipitación. Ese proceso de cristalización tiene que ser controlado, no debe ser ni demasiado rápido ni demasiado lento. ¿Para qué? Para asegurarnos que el tamaño de los cristales sea mediano, ¿sí? Si los cristales son demasiado grandes, lo que va a ocurrir es que van a retener gran cantidad de solvente y por lo tanto pueden retener impurezas disueltas en ese solvente. En cambio, si los cristales son demasiado pequeños, van a presentar una gran superficie de absorción en la cual pueden también quedar fijadas impurezas. Entonces, por esta razón debemos controlar ese enfriamiento, no debe ser demasiado brusco, sino que debemos esperar luego del calentamiento y de la filtración en caliente, debemos esperar a que la muestra baje su temperatura a temperatura ambiente y luego se pasa, por ejemplo, a un baño de frío, un baño de hielo, para, con una varilla de vidrio, agitando y raspando las paredes del recipiente, ayudar a la formación de esos núcleos de cristalización. Luego de provocar la recristalización de la muestra, debemos llevar a cabo una filtración en caliente, recolectando y filtrando los cristales y el lavado de los mismos. Para ello se utiliza un sistema de filtración al vacío, un Büchner-Kitasato, en el cual se coloca un papel de filtro, la muestra se agrega sobre el embudo y en este caso, con una salida lateral se genera vacío. En este caso lo que se quiere recuperar es justamente el sólido que va a quedar retenido en el filtro y el agua madre, es decir, el líquido que corresponde al solvente de recristalización en frío, junto con las impurezas que este puede contener, se van a recolectar en el recipiente inferior, en el interior del Kitasato. Una vez que se filtra esa solución, se utiliza solvente de recristalización puro y frío para lavar los cristales y de esa manera lavar el solvente residual que pueda llegar a contener impurezas. Finalizado este proceso, se lleva a cabo el secado de los cristales, que se puede secar al aire libre, utilizando plato poroso, estufa o un desecador al vacío. Y finalmente se calcula el rendimiento global del proceso de purificación, que se calcula dividiendo el valor de la masa final obtenida, que se obtiene pesando en la balanza, dividido la masa inicial, que es el crudo de la muestra sólida que se somete al proceso de recristalización por 100. Si quisiéramos estimar realizar un cálculo teórico de ese rendimiento, lo podríamos hacer conociendo de antemano los valores de solubilidad en frío y en caliente para la muestra, es decir, para el compuesto de interés, ¿sí? Tendríamos que calcular cuánto se disuelve en caliente, cuánto en frío y en función de eso poder estimar los volúmenes mínimos, el volumen máximo de solvente de recristalización a utilizar y con ello calcular cuál es la masa de soluto que se pierde en la filtración en frío. Finalmente podemos determinar el grado de pureza de ese sólido obtenido efectuando la determinación del punto de fusión y dependiendo de la naturaleza de la muestra podríamos controlar la pureza también realizando una CCD utilizándola por su valor negativo. Para llevar a cabo la selección de un solvente de recristalización, lo primero que tenemos que hacer es tomar una pequeña cantidad de muestra y mezclarla con una pequeña porción de solvente. En este caso vamos a usar 30 miligramos de muestra y 0,5 mililitros de solvente. Y en el caso de que se mezclen a temperatura ambiente, los vamos a descartar, debido a que si ya a baja temperatura se disuelven, nunca vamos a poder recristalizarlo. En cambio, si no se disuelve a temperatura ambiente, vamos a tener que llevar la muestra a ebullición y tendremos dos situaciones. Que no se disuelva, si no se disuelve vamos a descartar el proceso porque no vamos a poder liberar las impurezas del seno de la matriz sólida,
Y en el caso de que se disuelva parcialmente o se disuelva, vamos a agregar más solvente y volver a repetir el proceso. O en el caso de que haya una disolución total, que sería lo ideal, continuamos recristalizando y verificando. En el caso de que no se formen cristales, es decir, calentar y luego enfriar, si al enfriar no se forman los cristales, se descarta el solvente y probamos uno nuevo. Y en el caso de que sí se recristaliza, puedo seleccionar ese solvente como solvente adecuado de recristalización.